Para mí lo efímero respecto al Museo de Arte Moderno tiene que ver más con que es una pregunta de, claro, el Museo de Arte Moderno se constituye como el primer museo que va a atesorar obras de arte. De hecho, el primero es en Nueva York y es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Y dentro, digamos, dentro de sus estatutos iniciales estaba este asunto de permitir que circulara la obra. O sea, lo que ya pasaba 30 años entraría al Metropolitan Museum. Pero entonces el museo, digamos, a partir de canjes, de compras, etcétera, etcétera, adquisiciones de X manera, pues comienza a cuestionar esa decisión y resuelve no moverse en el tiempo, sino quedarse con el título de modernidad, realmente hablando del arte moderno. O sea, o no sé si lo tenían tan claro, pero digamos, llega la evidencia del arte contemporáneo con lo efímero y el Museo de Arte Moderno sigue teniendo su letrero de moderno en la puerta. Entonces, un poco la pregunta no es porque yo no crea que deben existir museos, ni creo que no deba atesorarse. La pregunta es una institución que se planteó como móvil, porque con la palabra modernidad lo que quería hablar era del arte de su tiempo, cómo se afronta, cómo se asume ante la evidencia de lo efímero. Y entonces realmente se mueve a la contemporaneidad, no se mueve a la contemporaneidad. Entonces se vuelve como interesante, digamos, después, dentro de un tiempo ya no vendrá arte contemporáneo, llamaremos al arte de otra manera. ¿Y qué va a pasar con el Museo de Arte Moderno? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Se va a quedar solamente en el periodo evidentemente llamado como moderno de las artes? Entonces, esa es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo aborda la evidencia de lo efímero? ¿Cómo aborda la evidencia de la contemporaneidad dentro de su proceso, dentro de su proyecto, dentro de sus estatutos, dentro de su vivencia del arte? Esa es mi pregunta. Esta idea llegó a mí por una persona que me trae una reliquia muy particular, que es el molde en yeso de la vagina de su exnovia. Ella se lo regaló a él cuando terminaron la relación. Entonces, este molde, que yo no esperaba, no estaba buscando, no supe qué hacer con él tampoco, pero sabía que no podía botarlo, porque tenía una potencia importante. Tenía la potencia que hace que una persona no pueda botar algo a la caneca. Entonces, si algo no puedes botar a la caneca y te quieres desprender de él, es muy interesante, y sobre todo que no tiene valor, porque de pronto pues no quieres ver un cuadro, por ejemplo, pero pues tiene un valor, pero ¿qué valor tenía? Para nadie más. Entonces es muy interesante el objeto y él da inicio al proyecto, que se suma con la lectura de Philip Roth y La Mancha Humana y la evidencia que él trae y la discusión sobre el vestido de Mónica Lewinsky y todo lo que implicó una reliquia como esa en la historia reciente. Las reliquias de amor, y en especial este tipo de reliquias que son de historias, digamos, terminadas y demás, son reliquias muy efímeras. Entonces, la recolección de ellas no es tan fácil. Entonces, siempre lo he hecho público. Puse un aviso en el periódico, en este proyecto me apoyé en la convocatoria que se hizo a través del Museo de Arte Moderno. Y entonces me permite poner en juego lo que un museo jamás haría, que es una dinámica imposible para un museo, que es convocar, exhibir y quemar. El proyecto de Luis Caballero tiene una característica, y es que debe tener una connotación de sitio específico, in situ, y para mí es conceptual en este caso. Me interesa preguntarle a la institución Museo de Arte Moderno, y me parece que se generaba una conversación maravillosa que me permitía el diálogo con dos instituciones que considero que se tienen que revisar a sí mismas. Entonces, tengo el vestido de novia que al quemarse ya deja de ser una reliquia, es una bandera de una institución, que creo que se debe preguntar por cómo hoy en la contemporaneidad aborda la evidencia de lo efímero, hoy que nos casamos los que queremos, porque queremos, cuando queremos, como queremos, y es cuando se evidencia también como tantas separaciones. Entonces, es que es parte de, esa es la forma natural de suceder. Antes, como estaba obligado todo el mundo, entonces no había otra escapatoria. El amor es efímero en su existencia o no, podría tener algo de eternidad. ¿Qué es ese amor? Entonces, esa es la pregunta, y la pregunta no es para el amado, la pregunta es para el amor.
si el amor pudiera encarnarse en una voz, podría hablar. Y la realidad que sabemos es que no se puede encarnar en una voz. Entonces el planteamiento en este proyecto es que la voz de todos sumada de pronto nos habla. Hay que ver si nos habla. O sea, mi proyecto de investigación en general ha sido sobre el deseo, el amor, las relaciones, la sexualidad. Y este proyecto me permitió poner la voz de la gente, la voz de quien no normalmente está, y la voz literal, porque no solamente está en el audio, sino también está en sus reliquias, es la presencia de las personas en mi trabajo. Entonces, ese es otro, digamos, como otro punto que sucede que es muy interesante respecto al lugar del artista en el arte, ¿no? Como ese lugar todopoderoso que inicialmente es todopoderoso porque es el que tiene el don y es el que puede, a partir de su creación, generar cosas absolutamente magníficas. Entonces, desde la talla, desde la pintura, desde sus habilidades plásticas. Es muy interesante que después viene esa pregunta bueno, no, ya es el artista el que conceptualmente genera el espacio para determinar qué es arte y qué no es arte. El mismo Duchamp, al traer un ready-made y ponerlo y cambiarle el significado y replantear el significado, es quien determina el poder sobre el objeto y lo determina en la disposición. Aquí este proyecto me permitió incluir las voces de las personas de manera anónima, colectiva y total, de decir bienvenidos al museo, a ser parte de y a construir. Esta es una exposición donde yo no tengo el poder, está dado por quienes están en la exposición. Esta exposición se construye ante mis ojos, yo genero unos dispositivos y se arma y yo la veo armarse. Vengo todos los días a oír qué ha pasado en el sonido, a ver qué ha pasado con las reliquias, y ha sido maravilloso sentir que se abre el espacio.